Años mi alma en vanidad vivió, ignorando a quien por mí sufrió, aunque en el Calvario sucumbió el Salvador, Salvador. Por la Biblia miro que pequé. Dios les bendiga, bienvenidos al sexto mensaje en nuestra serie de mensajes expositivos en 1 Corintios. Hoy comenzamos con el capítulo 2 y voy a pedirles que abramos nuestras Biblias a 1 Corintios capítulo 2 y vamos a leer los primeros 5 versículos y voy a pedir que ustedes me sigan con su vista, por favor. Dice así la palabra de Dios: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Nuestro mensaje el día de hoy se titula La predicación eficaz. Oremos. Oh Dios, gracias te damos, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y oramos, Señor, para que, como dice tu palabra, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Señor, queremos, por medio de estos mensajes, transmitir esa palabra viva y cortante como espada, y que tú, Señor, seas tenido por justo y veraz, aunque nosotros, los hombres, seamos tenidos por mentirosos. Pero, Señor, en esta ocasión, al exponer tu palabra, queremos también que la explicación y la exposición de tu palabra alumbre y haga justicia, Señor, al mensaje que tú quisiste transmitir a través de tu siervo, el apóstol Pablo, al inspirar estas palabras. Guíanos pues y sé con nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. ¿Qué es la predicación? Enseñar, compartir, exhibir habilidades homiléticas, es regañar, entretener, alimentar, hacer subir la autoestima del oyente, convencer. ¿Qué es la predicación? Y hermanos, en este pasaje de 1 de Corintios 2, del 1 al 5, Pablo habla de la predicación eficaz. Y me temo que en muchos círculos se ha olvidado el verdadero propósito de la predicación. ¿Para qué es la predicación? Y nos hemos desviado del propósito por el cual Dios ha querido usar lo que hemos comentado en mensajes anteriores, la locura de la predicación. En este mensaje vamos a ver qué es lo que constituye una predicación eficaz. ¿Cuál es un sermón eficaz? Y lo que encuentro yo aquí, hermanos, en este pasaje, y lo vamos a ver juntos, es que el sermón eficaz
tiene el contenido correcto, tiene el propósito correcto y tiene el objeto correcto. Y vamos a hablar de cada uno de estos aspectos. Número 1, en cuanto al contenido correcto. Pareciera que esto es repetitivo, pero no se olviden que cuando se escribieron los libros de la Biblia no había capítulos y no había versículos, por lo tanto esto no necesariamente es un tema nuevo, al contrario, vemos la conexión de lo que Pablo menciona en 1 Corintios 1 y continúa como una extensión en estos primeros 5 versículos sobre el contenido de lo que ahora estamos llamando de un sermón eficaz. Primero, en cuanto al origen, dice que no es de humana sabiduría y no podemos enfatizar lo suficiente la verdad de esta declaración. Mira el versículo 1. Dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Y luego en los versículos 4 y 5 vuelve a mencionar lo mismo. Dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Y luego el versículo 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría humana. Entonces, la predicación eficaz, la predicación que Dios honra y la predicación que realmente produce el fruto para lo cual Dios la envió, es una predicación que no puede basarse en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios, como dice tanto el versículo 4 al final, sino con demostración del Espíritu y de poder, y al igual al final del versículo 5, sino en el poder de Dios. Entonces, Pablo mismo se estaba asegurando con lo versado que él estaba con la filosofía griega, con lo erudito que él era, porque en los estándares, a los estándares modernos, Pablo en su tiempo debió haber sido un PhD, un doctorado en filosofías. Era una persona muy ilustre, muy con una educación, nivel de educación muy alto, o como dirían en mi rancho, muy leído y escribido. Él había estudiado bastante, sabía bastante, pero aún en su mensaje él se aseguraba que la fe de sus oyentes no estuviera fundada sobre esa sabiduría que el mundo exalta y que el mundo promueve y que el mundo elogia. Aquí Pablo se asegura de que su propio mensaje esté basado en el poder de Dios. ¿Por qué? Porque de eso depende la fe de sus oyentes. Vamos a hablar de eso un poquito más. Ahora, en cuanto al origen, no debería ser de sabiduría humana, sino del poder de Dios. En cuanto a contenido, ¿de qué tenía que consistir? ¿En qué tenía que consistir y debe consistir el mensaje, el sermón, la predicación eficaz? En la palabra de Dios. En el versículo 1 lo llama testimonio de Dios. Mire otra vez conmigo, dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios. El testimonio de Dios, la palabra de Dios, la predicación que viene de Dios, todos son sinónimos, es terminología comparativa para referirse a lo mismo, al mensaje de Dios, solo que enfatiza ciertas cosas en forma diferente. Este testimonio de Dios, el Evangelio de Juan en el capítulo 5, el Señor Jesucristo
habla de 5 que dan testimonio de Él, y uno de ellos es el Padre. Aquí está confirmado también. Entonces, el testimonio de Dios. Entonces, ¿en qué consiste la predicación eficaz? En lo que Dios dice, en su palabra. No se puede fundamentar en lo que diga el hombre, por muy sabio que se considere, por muchos galardones y títulos que el hombre alcance. Entonces, hermanos, si queremos que la predicación del Evangelio alcance las almas, tenemos que asegurarnos que no esté basada en la sabiduría del hombre, sino en la palabra de Dios. Recuerden lo que Pablo aconseja a su hijo a Timoteo en el ocaso de su ministerio, que prediques la palabra. La palabra, hermanos, es por lo que tiene hambre y sed este mundo, no de pláticas instructivas, no de discursos elocuentes que ayuden a levantar la autoestima de la gente, no mensajes humanísticos en donde la persona aprenda cosas sobre cómo sonreír mejor y cómo tener éxito en la vida financiera. Y hermanos, hay mucha predicación que yo llamaría más bien basura que está llenando los púlpitos, las iglesias, en vez de alimentar las ovejas con la bendita palabra de Dios. Pablo dice, lo llama testimonio. Luego en el versículo 4 dice, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Pablo mismo experimentó ese poder, esa palabra de Dios, que viene de Dios, que convence, que derrite, que hace caer de rodillas al pecador, porque él mismo fue postrado por la predicación de la palabra de Dios. Entonces, número 1, la predicación eficaz tiene el contenido correcto. Número 2, tiene un propósito correcto. ¿Cuál es ese propósito? Lo vemos en el versículo 5. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Primero, para el fundamento de la fe. ¿Cuál es ese? ¿Qué tiene que ver esta fe? ¿Por qué Pablo está tan preocupado de que el fundamento de la fe esté basado en el poder de Dios y no en la sabiduría de los hombres? Bueno, por varios motivos. Él mismo nos dice en Efesios 2:8, pasaje bien conocido, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces es importante el fundamento de la fe porque es el elemento que salva. Y no solamente la fe de parte del que va a ser salvo, sino en dónde debe depositar esa fe, porque ese es realmente quien salva. ¿Verdad? Usted ha escuchado, como yo, mucha gente que dice, yo tengo mi fe bien puesta en Dios, o simplemente dicen, yo tengo mucha fe. Pero ¿qué tipo de fe y en quién está puesta la fe es lo que salva? Porque la palabra de Dios nos dice en Juan 1, 11 y 12, ¿verdad? Que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen, ahí está la palabra fe. Fe y creer tienen la misma raíz en griego, pistis, que quiere decir confiar, creer, poner su credulidad, por así decirlo, asentar sus convicciones sobre, eso es creer. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, los que ponen su fe, su pistis en Él, a estos Dios les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios.
¿Por qué es importante la fe? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe y la palabra están conectadas porque Romanos 17 nos dice que el oír viene, la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Entonces todo está conectado. Sin una predicación eficaz que busque que el fundamento de la fe esté sobre la palabra de Dios, entonces va a ser una fe endeble. Va a ser un edificio que no se va a permanecer, y uno no tiene que ser ingeniero civil para saber que la parte más importante de la estructura es el fundamento. Sin los cimientos ningún edificio se va a sostener. Sin el cimiento correcto, una construcción, un edificio del tipo que sea, no va a durar mucho. Entonces, el propósito correcto debe ser pensar en el fundamento de la fe, que no esté fundado en la sabiduría de los hombres. Mira el contraste, por favor, entre la oratoria y la predicación. Y Pablo se estaba asegurando que él estaba predicando con demostración de poder y del poder de Dios. Porque los discursos y las disertaciones de los hombres convencen, pero la predicación bíblica convierte. La oratoria hábil impresiona, mientras que la predicación produce profunda compunción y convicción. Las declamaciones y los discursos y las habilidades homiléticas mueven a las masas, mueven a la acción, pero la predicación llena del Espíritu Santo mueve al arrepentimiento. Y eso, hermanos, es lo que necesitamos. La oratoria enardece. Podemos ver los discursos como de Hitler. Y uno los ve ahora, ¿verdad? Y dice, ¿cómo es posible que la gente podía haberlo seguido? Y bueno, uno puede ver que hombres como él tenían una gran habilidad oratoria, como hemos mencionado en algunos mensajes anteriores, y convenció a un pueblo por una causa. Pero la predicación es diferente. La predicación no está tratando de convencer al oyente de que el cristianismo es la verdad, sino la predicación eficaz trata de hacer ver al pecador como Dios lo ve, como un alma perdida, condenada al infierno, cuya esperanza de salvación solamente está en Dios si él verdaderamente se arrepiente y viene de rodillas en fe, aceptando a Cristo como su Señor y salvación. Ese es el propósito de la predicación. Y hermanos, no veo yo eso que esté pasando en los púlpitos ahora. Hermanos, porque la predicación se ha convertido en todo, menos en lo que debe ser de comunicar las verdades de Dios. La predicación, hermanos, no debe ser un escaparate para las virtudes y conocimientos del hombre. Yo recuerdo cuando yo empecé a predicar, fue en un periodo en el que nuestra iglesia, ya en la primera iglesia bautista en León, Guanajuato, México, nos habíamos quedado sin pastor, y la verdad es que eran épocas en las que duramos varias etapas sin pastor. Los pastores no duraban. Y entonces unos hermanos encargados del púlpito, el comité de púlpito, vieron en otro joven y en mí que nos habíamos rendido ya para el ministerio. Vieron, pues no creo que madera para predicadores, pero sí sabían que como llamados a predicar necesitábamos predicar. Y bueno, a la edad de 17 años empecé a predicar, y me acuerdo que un día en la escuela
compartía yo con otro compañero que era de otra denominación, que yo había tenido que predicar, ¿verdad? Por la razón de que no teníamos un pastor oficialmente, y Dios estaba abriéndome las puertas para predicar. Y este joven, que era muy listo en verdad, una persona muy inteligente, muy bueno en la escuela, sacaba muy buenas calificaciones, él lo tomó más bien casi como una competencia y dice, a mí también me invitan a predicar. Y en una ocasión me dijo, yo prediqué este domingo en la iglesia. Y yo preguntando sinceramente, cándidamente, sin una mala intención detrás de mi pregunta, dije, ¿y cómo te fue? Pero él en su ego, tratando de exaltarse a sí mismo, dice, los dejé pensando. Y esa frase se me ha quedado a través de todos los años de mi ministerio, porque eso es precisamente lo que no debe ser la predicación. Si yo lo único que hago es impresionar a los oyentes, y si ellos se van después del culto, del servicio en la iglesia, después de haber escuchado un mensaje, un sermón, una predicación, si todo lo que hice fue convencerlos, si todo lo que hice fue impresionarlos con mis habilidades homiléticas y los convencí, los dejé pensando, pero no hubo convicción, no hubo arrepentimiento, no hubo un cambio de su mente, de condición, de hacerles clamar a Dios y decirle, Dios, ten misericordia de mi pecador. Entonces la predicación falló. Porque la predicación no es para exponer la habilidad humana de comunicar, de hablar en público. ¿Se acuerda cuando Nicodemo se acercó al Señor Jesucristo? Dice la Biblia que, no lo vamos a buscar ahora, ahí en Juan capítulo 3, se acercó de noche. Y le dijo, Señor, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Y qué contestó el Señor Jesucristo? Él fue directamente al meollo del problema de Nicodemo. Le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y después dice, el que no naciere de nuevo de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Pero el punto aquí, hermanos, es que el Señor Jesucristo, cuando Nicodemo le dijo, nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Él podía haber dicho, hombre, por favor, gracias, al fin alguien reconoce quién realmente soy. Al fin alguien sabe apreciar la sabiduría que Dios me ha dado. No, él no dijo eso. Él fue a tocar directamente la llaga del corazón de Nicodemo. Y lo mismo hizo en todas sus oportunidades de interacción y de diálogo de persona a persona. Cuando se confrontó también con la samaritana en el pozo de Jacob. Ella dijo, me parece que tú eres profeta. Y entraron en una discusión teológica, pero Jesús se concentró en la necesidad de la mujer, hasta que le tocó la llaga también y le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Entonces la predicación, eso es lo que debe ser, una demostración del poder. Porque mire, como alguien dijo por ahí, es mejor quedarse callado y ser tomado como un tonto que abrir la boca y despejar toda duda de ello. Piensen en esa frase, la voy a repetir. Es mejor quedarse callado y ser tomado por un tonto que abrir la boca y despejar toda duda de ello. Porque, hermanos, a veces hasta en las predicaciones hay tanta
evidencia, tanta exhibicionismo de lo que uno sabe. Y no debe de ser así. Proverbios 17:28 dice, aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Robert Hume, quien es el famoso escéptico escocés, él iba a escuchar, a predicar a John Brown Haddington a kilómetros de distancia cada domingo. Y cuando le preguntaron, siendo que él era escéptico, ¿por qué va usted y camina tanto, en los tiempos en que se iba caminando la gente, para ir a escuchar a alguien como él si usted no cree en lo que él predica? Y estas fueron sus palabras. Él dijo, porque este hombre predica como si Cristo estuviera a su lado. Y hermanos, ese es el problema de muchas de nuestras predicaciones. Cristo no está a nuestro lado. No predicamos como si Cristo estuviera a nuestro lado. Pareciera como que queremos predicar nuestra propia palabra, nuestros propios mensajes, para que la gente nos aplauda. Y número 3, el objeto correcto. ¿Cuál es el objeto correcto? El objeto, y al objeto me refiero al blanco, a quien estamos tratando de apuntar, hacia donde queremos hacer llegar, como el tiro al blanco con flecha, la flecha del Espíritu Santo. A quien queremos llegar a atravesar es a los oyentes. Mire cómo Pablo se refiere a vosotros, y la palabra clave es vosotros. En el versículo 1 dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros a anunciaros, vosotros. Sí, debemos cambiar el enfoque. No que la gente se ocupe de nosotros. En un libro de homilética de hace muchos años que yo leí, así que no recuerdo exactamente cuál habrá sido, hablaba sobre cómo prepararse para irse a parar enfrente de la congregación para empezar a predicar. Y uno de los aspectos que mencionaba era, asegúrate solamente que ni estás despeinado, ni traes la corbata chueca, y estás visible, nada más, pero no te enfoques demasiado en el atuendo, en los ornamentos, las cosas extras, y una vez que salgas, olvídate de ti y concéntrate en el mensaje. Pero hermanos, vemos aún, sobre todo en los predicadores de la televisión, maquillados y con joyas y con ademanes y con un escenario, pareciera como que ellos son el centro de la predicación. Ellos son los que anhelan y buscan y tienen hambre de halagos y de alabanzas de parte de la gente. Pablo no. Y la predicación eficaz no está centrada en ti. Tú y yo no somos más que un canal por el cual el mensaje de Dios debe de llegar. ¿A quién? A vosotros. Versículos 2 y 3. Dice, pues me propuse no saber entre vosotros. Versículo 3. Y estuve entre vosotros. Y sobre todo el versículo clímax de nuestro mensaje aquí, el versículo 5. Para que vuestra fe. Entonces la predicación eficaz no solamente tiene el contenido correcto, no solamente tiene el propósito correcto, sino que tiene el blanco, el objeto correcto. Y ese objeto es la audiencia, vosotros. La predicación no debe estar enfocada en el predicador. Un mensaje en el que el predicador es el héroe no es una predicación bíblica. Una predicación que resalta al predicador
es un mensaje de usurpación, porque el mensaje, el tema del mensaje es Cristo, pero el objeto a quien estamos tratando de hacer llegar con ese mensaje es vosotros, la audiencia, el pecador, la iglesia, la congregación. Y esto desafortunadamente es lo que escasea en estos tiempos. ¿Cuál es la predicación eficaz? La predicación eficaz tiene como objeto al oyente, porque la predicación edifica, nutre, convierte, corrige, redarguye, levanta, ayuda a crecer, lleva a la salvación, motiva a la fe. ¿A quién? A vosotros, a la audiencia. Y otra vez el versículo 5 dice, para que vuestra fe no esté fundada. Y qué interesante, Pablo utiliza mucho este símil de la construcción, esta analogía de la construcción, de edificar a través de sus epístolas. Y aquí está hablando de la fe para que tenga un buen fundamento, porque mire en el capítulo 3, versículo 9, mire cómo dice aquí Pablo, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Entonces aquí necesitamos tomar la perspectiva, agarrar la perspectiva correcta de quiénes somos nosotros los predicadores y quiénes son la audiencia. Nosotros, dice aquí, somos colaboradores de Dios. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Entonces, lo que nosotros debemos buscar como predicadores, si queremos tener una predicación eficaz, es levantar ese edificio de Dios, que es la audiencia, no destruirla. Y hermanos, en muchos de nuestros círculos la predicación no es más que azotar y golpear y maltratar a los oyentes. No es ese el propósito de la predicación, es edificar, es compartir alimento espiritual. Por eso la Biblia nos llama pastores, a los que compartimos la palabra de Dios, porque nuestro trabajo es apacentar la grey de Dios, llevarlas a pastar, llevarlas a alimentarse en los pastos verdes. Aunque yo sé que algunos entienden por apacentar como ponerlos en paz, y es verdad, a veces uno tiene que hacer eso, poner a las ovejas en paz, porque a veces en vez de ovejas parecen cabritos. Pero el trabajo del pastor es llevar a pastar a los pastos verdes. La predicación descuidada, hermanos, la predicación sin propósito, la predicación mal preparada, no edifica. No conduce al conocimiento salvífico por la fe en el Señor Jesucristo. Yo he escuchado predicadores que dicen, hermanos, hoy no traigo nada preparado, hoy voy a dejar que la Biblia hable. ¿Cómo? ¿Y qué va a hablar la Biblia si tú no te has preparado? El propósito de que Dios nos puso aquí es para que nosotros hagamos la tarea de hurgar, de deshebrar, de escudriñar, de escarbar y de sacar de entre las profundidades de la palabra de Dios, las pepitas de oro, las semillas, el grano, quebrantar esa cáscara y sacar el grano y dárselo como una madre de sus polluelos alimenta a sus pollitos. Así es nuestro trabajo como predicadores. La predicación eficaz eso hace. Decir que voy a dejar que la palabra de Dios habla solamente de tu pereza, solamente de tu holgazanería, de no querer hacer tu trabajo.
El trabajo de preparar mensajes es trabajo arduo. Y por eso es tan escasa la predicación expositiva, porque la predicación expositiva te obliga a escudriñar, te obliga a hurgar, a estudiar, a abrir los libros, ver diccionarios, comentarios y a unir hasta los idiomas originales, aunque no tengas que mencionar de qué palabra griega o hebrea viene tal o cual palabra. Spurgeon decía en una ocasión que lo invitaron a escuchar a un predicador de su tiempo, dijo, ya lo he escuchado mucho lo he escuchado. Dice, y no entendía por qué de sus predicaciones hasta que una vez que lo fui a escuchar predicar, terminando el servicio de la iglesia, me llevó a su estudio, a su oficina, y me enseñó allí todos una colección de sermones que había predicado, y dice él, era un cuarto con mucha humedad y había mucho moho, y luego dijo estas palabras, sus sermones, esa colección de sermones que tenía ahí, dice, estaban muy mohosos. Ya comprendí por qué sus sermones estaban tan mohosos en más de un sentido. Spurgeon tenía un humor increíble. Hace algunos años Dios me permitió tener en California un pequeño programa de radio para predicar la palabra de Dios los domingos, y el gerente de la estación de radio, cuando llegamos a un momento que ya no podíamos seguir pagando, él me dijo, no podemos dejar tu programa, dice, tu programa es escuchado y vamos a hacer un trato, dijo él, te voy a dejar que sigas predicando con tu programa sin que me tengas que pagar, ya que puedas pagar otra vez, entonces nos pagas. Y le dije yo, ¿por qué? ¿Por qué quieres hacer eso? Dice, porque hay algo diferente en tus pláticas. Dice, nosotros los domingos de la mañana tenemos varias iglesias, varios predicadores, varias iglesias, denominaciones. Dice, ¿qué es lo que tú haces? Y bueno, ya me entendí lo que él me estaba queriendo decir. Le dije, bueno, mira, para empezar, para mí es muy importante lo que yo voy a decir en esta media hora del programa, tan importante que yo dedico un promedio durante la semana unas 8 horas de estudio para poner mis ideas en orden, para documentarme y poder presentar algo digno a los oyentes para que puedan escuchar. Y las palabras de él dijo, oh, con razón, ahora lo entiendo. Y hermano, no, por favor, no estoy tratando de ponerme yo como el mejor ejemplo, porque yo he predicado mensajes vanos, he predicado sin el Espíritu Santo, sin el poder de Dios, he predicado mis propias ideas muchas veces. Pero en esta ocasión quiero enfatizar esto, la predicación eficaz va a ser una predicación que contiene la palabra de Dios, que no se basa en la sabiduría humana y que tiene como blanco, por objeto, edificar a vosotros, a la audiencia. Quiera Dios darnos más mensajes así y quiera Dios darnos más predicadores que prediquen mensajes así. Oremos. Gracias, Dios, por esta palabra. Señor, aplícala a nuestros corazones. Dios les bendiga. Hermanos, no se olviden,
Si se han perdido algún mensaje de la serie, no se olviden que en Facebook tenemos el grupo de predicación a través de 1 Corintios, pero también predicación con temas libres. También tenemos en Twitter nuestra cuenta, Instagram y nuestro canal de YouTube, donde pueden ver otros tipos de estudios, clases que imparto yo en el seminario, como historia de los bautistas, distintivos bautistas y otros temas. Así que estamos allí al alcance electrónico de cada uno de ustedes. Dios les bendiga, hermanos.